Saludos desde Argentina, mi nombre es Claudia Roca y estoy aquí porque me han convocado a disertar en torno a la figura del juez de garantía en el ámbito de la justicia argentina. Resulta indispensable para ello revisar el origen y contenido de lo que conocemos como las garantías procesales. Comenzaremos entonces por recordar que el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Y con fórmulas similares, idéntica exigencia establece el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros. Precisamente, este es uno de los aportes más significativos de la legislación supranacional de derechos humanos que fue incorporada a nuestra Constitución por vía del artículo 75, inciso 22, sobre el proceso penal. Y pone énfasis en la imparcialidad del tribunal y de las personas que lo componen. En el mismo sentido, el artículo 8 de la Convención Americana consagra, bajo la denominación de garantías judiciales, uno de los pilares fundamentales sobre lo que se construye todo el sistema de protección de los derechos humanos, cuyos límites al abuso del poder estatal representan la garantía básica de del respeto de los demás derechos reconocidos en la Convención. Esto es el derecho al debido proceso legal. Si bien el contenido de esta garantía es sumamente conocido, resulta pertinente delinearlo con claridad antes de adentrarnos al estudio del rol del juez de garantías. Conforme señala el gran jurista argentino Julio Meyer, etimológicamente la palabra imparcial refiere a aquello que no es parte en un asunto que debe decidir, y semánticamente el concepto refiere a la ausencia de prejuicios favorables o desfavorables en relación a las personas o a la materia sometida a un campo de decisión. Es precisamente en pos de la consagración de la metagarantía de imparcialidad que nuestra Constitución Nacional instrumenta mecanismos tendientes a proteger la independencia del juzgador y a asegurar el juzgamiento en cabeza exclusiva del juez natural de cada caso. Pero estos instrumentos, que resultan indispensables para la satisfacción de esa metagarantía, no resultan suficientes. Debe asegurarse, además, que cada decisión jurisdiccional sea adoptada por un órgano de decisión equidistante y neutral, es decir, carente de intereses, preconceptos u opiniones previas sobre el caso, solo con fundamento en la ley y la prueba producida en un juicio respetuoso de las reglas de un debido proceso. Esto sería un juicio justo. Esa meta puede verse frustrada por circunstancias diversas que coloquen al juzgador en alguna posición personal con potencial para interferir en su neutralidad, para valorar la prueba producida en el juicio y para aplicar la ley, partiendo de la presunción de inocencia del acusado. Y ello podría suceder por la existencia de intereses personales, pero también por el conocimiento de las constancias de la investigación, vivencias determinadas, compromisos ideológicos, etc. Es decir, que también debe exigirse que el juzgador se encuentre en una posición de imparcialidad frente al caso concreto sometido a su juzgamiento. Entonces, esta faceta de la garantía resultaría afectada si un juzgador asume una actitud indebida en perjuicio o en favor de alguna de las partes del proceso, o cuenta con algún interés ilegítimo en la resolución del caso. Esto es, si es parcial desde un punto de vista subjetivo.
pero también resultaría afectada si desde un punto de vista objetivo el juzgador se encuentra en alguna posición que podría fundar un temor de parcialidad. Desde este mismo ángulo, el aspecto objetivo, entonces el jugador debe encontrarse en una posición tal que evite que sobre él pese algún temor de parcialidad, aún independientemente de si verdaderamente es parcial. En algunas ocasiones, la posibilidad de generación de temores de parcialidad será más o menos evidentes, pero en otras no tanto, y en estos casos solo las partes estarán en condición de identificarlos. Por ello, ninguna regulación abstracta puede abarcar todos los motivos posibles que, en los casos futuros, pueden fundar concretamente la sospecha de parcialidad de un juez. Cualquier catálogo recopilado en una ley será limitado, jamás suficientemente exhaustivo y, por tanto, desde un punto de vista de la parte, solo podría ser adoptado como pauta indicativa. Como veremos, ningún sistema permite mayor apego a esas exigencias que el sistema acusatorio garantista, que es el sistema instaurado en algunas de las jurisdicciones o en algunas provincias de la Argentina, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires. La implementación del sistema penal acusatorio en nuestro medio trajo consigo entonces una figura realmente novedosa, esto es la del juez de control de garantías. Un funcionario que, como su nombre lo indica, está instituido para ejercer una revisión estricta, no solo formal, sino principalmente sustancial, de una importante franja de actuaciones penales, en las que se involucran derechos fundamentales de las personas sometidas a la acción penal del Estado, y de allí su papel de garante y con ello de una función eminentemente constitucional conforme a todo lo que hemos dicho al comienzo. Su principal tarea es controlar la actividad estatal en lo que refiere a la limitación de derechos fundamentales, la búsqueda de la verdad y el acopio del material probatorio. Por tanto, su rol esencial es el de guardián de los derechos y garantías de las personas intervenidas punitivamente. Labor que, sin lugar a dudas, pretende dotar de legitimidad la persecución penal en tanto busca la salvaguarda de los derechos y libertades de la parte más vulnerable en la relación punitiva, haciendo de ello verdaderos límites, ejerciendo un control material sobre el poder y convirtiéndose en garantía de las libertades. Función esta de suma importancia en el adelantamiento del proceso penal. Este juez debe mediar sobre el conflicto siempre presente en el ejercicio del ius ponendi y los principios y garantías y derechos de las personas. Por tanto, su labor trascendental es la de ponderar la utilidad real y la necesidad que entrañan las injerencias penales sobre los derechos fundamentales de quienes están sometidos a ellas. Como lo hace y debe hacerlo realizando una verdadera proyección del texto constitucional sobre la legalidad ordinaria y sobre la tarea investigativa, propugnando por una vigencia efectiva de este y haciendo de los principios y derechos verdaderos límites y vínculos al poder. Es evidente que las funciones ejercidas por el juez de control de garantías materializan la idea de un derecho procesal penal dimensionado en clave de derecho constitucional aplicado. Es por ello que sin lugar a dudas y por encima de esos interminables cuestionamientos, la participación de esta figura en el desarrollo de las actuaciones penales resulta necesaria y de vital trascendencia en nuestro medio, como un esfuerzo por seguir apostándole al mayor grado de garantía para los derechos e intereses de los afectados por la intervención penal y con ello de todos los ciudadanos. Sobre todo cuando soplan muy fuerte los vientos del eficientismo penal.
Precisamente es necesario resaltar el alcance del papel que cumple este funcionario en un proceso de partes construido con un evidente desequilibrio en la relación entre acusación y defensa, el cual se hace más notorio en la fase de indagación y de investigación. Se trata, pues, de una figura muy especial, con repercusiones fundamentales en la historia procesal penal y material reciente de mi país, pues su función está concentrada en evitar las posibles arbitrariedades del organismo investigador, ya que está a su cargo examinar si las facultades judiciales ejercidas por la Fiscalía se adecúan o no a sus fundamentos constitucionales y, en particular, si su despliegue ha respetado o no los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. En síntesis, en manos del juzgador de garantías se encuentra el contralor de la legalidad del proceso, el resguardo de las garantías constitucionales y resolver las instancias e incidencias que se generen entre las partes y todo lo relativo a la coerción personal del imputado. En la Argentina es un modelo de transición porque entre el sistema viejo penal y el actual quedaron causas residuales que es necesario resolver. El sistema acusatorio, como decía, no se encuentra uniformemente vigente en todo el país y solo funciona efectivamente en algunas provincias. Entonces, para ponerlo en una dinámica más práctica en esta exposición, podemos decir que sabemos que el fiscal investiga, que el tribunal sentencia, pero en definitiva, ¿qué es lo que hace un juez de garantías? Claramente podemos afirmar a modo de síntesis que evita la arbitrariedad. Antes de esta figura, el juez de instrucción debía investigar y simultáneamente resguardar las garantías, una función que podríamos tachar de esquizofrénica. En el sistema penal actual, la función investigativa queda en manos del Ministerio Público Fiscal. El fiscal debe promover y ejercitar la acción penal y sustanciar la investigación penal preparatoria. Pero entonces, nuevamente, ¿qué es lo que hacen los jueces de garantías? Es en manos de esta figura que queda el rol de contralor de la legalidad del proceso. Como decíamos, de resguardar las garantías constitucionales y resolver las instancias e incidencias que se generen entre las partes. Es decir, que el juez de investigación penal preparatoria debe ejercer el control jurisdiccional, resultando su función eminentemente garantista. Es en esta función que el juez de garantías analiza la pretensión del fiscal, considerando con respecto al pedido de detención, allanamientos y requisas personales, extracciones de sangre, cámara Gesell, en los casos, claro está, que estén vinculados con abuso a menores. Todas estas autorizaciones deben ser expedidas por el juez de garantías previa solicitud formulada por el fiscal actuante, en la que deberán constar resumidamente las razones por las cuales se solicita la medida y que refieran a la sospecha de que la persona a detener, a allanar, a requisar o demás actuaciones tiene responsabilidades en relación a la conducta penalmente investigable. Podríamos también preguntarnos cómo evalúa el juez de garantías que no se trata meramente de sospechas, sino de razones suficientes. La respuesta, sin duda, es que para ello debe valerse de la ley. Una ley que requiere la existencia de un piso alto en cuanto a los elementos objetivos de sustento como motivos o indicios vehementes o graves. Y también, como recaudo de admisibilidad y de procedimiento, se exige una fundada presunción de peligrosidad procesal, consistente en el entorpecimiento de la investigación,
no complementación de los requisitos procesales o evasión de sus consecuencias. Cualquiera de estas hipótesis no se detendrá por acreditada por mera inferencia o suposición, sino que deberá surgir a partir de datos objetivamente verificables, es decir, sobre la base de razones suficientes, tal como reza nuestra ley. Hay que imaginar que este control funcional y de garantías de los derechos fundamentales requiere puntos de equilibrio, y en este sentido se debe establecer como pauta de actuación un punto de equilibrio entre los principios derivados y que de modo permanente y constante entran en pugna en cada caso de investigación de un hecho ilícito. Vale decir que el juez debe procurar y conservar el justo equilibrio entre los intereses de la sociedad en la persecución y represión del delito y las garantías de las víctimas, como del debido respeto de las garantías del imputado. Para ello, el juez debe asumir un rol absolutamente imparcial. Por eso no pueden los jueces ordenar ni recibir pruebas y otras medidas de oficio, ni reemplazar de ningún modo la actuación que le cabe a cada parte, sea fiscal, defensor o querellante. Por ejemplo, yendo a un caso concreto, una medida de coerción, como puede ser la de ordenar una detención, el juez de garantías debe controlar para ello que la sospecha de una persona a detener tenga responsabilidad directa o indirecta en relación al hecho investigado, sea un estado cognoscitivo del representante del Ministerio Fiscal que la solicita, al que haya arribado en función de datos objetivos que lo lleven a sustentar las razones suficientes que constituirán sus motivos o indicios vehementes o graves, impidiendo que ese estado de sospecha reconozca como único fundamento meras inferencias o suposiciones arbitrarias y caprichosas del representante ministerial, es decir, carentes de sustento fáctico. Traducido, es el fiscal quien debe estar en condiciones de arribar a la sospecha para solicitar de manera fundada el peligro de detención de una persona. Y es el juez de garantías quien solo debe limitarse a verificar que ese estado cognoscitivo sea el resultado de un análisis y razonamiento lógico del funcionario que encuentre correlato en la existencia y objetividad de tales elementos, y no sea que solamente esto resulte producto de su intuición, de su capricho o olfato investigativo. Es decir, siempre debe evitarse la arbitrariedad. Para concluir, solo agregaremos que las garantías procesales mencionadas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos son muchas y diversas. Tal es su extensión y diversidad, que podría pensarse que la enumeración es taxativa y que allí están previstas todas las posibilidades que pueden presentarse en los distintos tipos de procesos. Nosotros entendemos más apropiado considerar que el número de garantías es susceptible de ampliación conforme a una interpretación teleológica, sistemática y dinámica del texto convencional, en función de las especificidades que se presenten en cada caso concreto y a la luz de los nuevos avances en materia de derechos humanos. Pero sin duda, en materia penal, es el sistema acusatorio garantista el que cuenta con la virtuosidad necesaria para cumplir con el precepto del debido proceso penal. Pues se trata, el proceso, y valga la redundancia, de progresar sosegadamente en igualdad de condiciones, mientras la controversia firmada se canaliza por un tercero, el juez, que guiará el debate de manera pacífica hasta su culminación, sea
por el modo que sea, toda vez que los litigantes han tomado la noble decisión, sea porque así lo han querido o porque estaban obligados a ellos, de dejar de lado la autotutela e ir en busca de un método pacífico de solución del conflicto, el proceso. Adviértase que utilizamos la palabra o el término guiar y no dirigir ni administrar. Guiar, según la Real Academia Española, es ir adelante mostrando el camino. El juez no maneja el barco de la justicia, vela para que las partes, quienes impulsan el barco, no se descarrilen tomando el camino de la ilegalidad. Así, el órgano judicial ha de mostrar a las partes el sendero del debido proceso, llamándolas a retomar el mismo cuando, por alguna circunstancia, se desvían de las delgadas líneas que los separan del indebido proceso. Es por ello que el juez es y debe ser garantista, ya que tal postura implica custodiar el entero cumplimiento de todos los principios y reglas y derechos procesales de las partes, velar por la igualdad y mantenerse alejado de los intereses propios. Se trata de poner en marcha el sistema dispositivo, alejándonos del inquisitivo. Y esto importa, en esencia, respetar la inviolabilidad de la defensa en juicio. Bueno, espero que haya sido un relato y una descripción de utilidad para que puedan ustedes comparar esta figura con otros sistemas penales vigentes. Muchas gracias.